Disparé a mi padre en el pecho durante la recepción de su propio banquete de bodas. La bala salió de mi pistola con un silbido que ahogó los vítores, y su sangre salpicó el vestido blanco de mi hermana como un lienzo profanado. No fue un impulso ciego, fue la culminación de años de veneno acumulado. Y en ese instante, sentí por primera vez en una década que el mundo volvía a tener peso. Madrid, esa bestia de hormigón y pasión contenida, siempre ha sido testigo de mis peores secretos. Bajo el sol abrasador de julio, en el salón de cristal del Hotel Ritz, donde los ricos fingen que el dinero lava los pecados, mi padre yacía en el suelo de mármol, con los ojos abiertos en una sorpresa que no merecía piedad. «Hijo de puta», grité, mientras la multitud se paralizaba, y supe que acababa de encender la mecha de mi propia ruina. Pero lo peor no fue el disparo. Lo peor fue ver a mi hermana, Elena, arrodillarse junto a él, sollozando no por él, sino por el escándalo que acababa de desatar. Ella, la mediadora eterna, la que siempre susurraba perdónalo, Javier, es familia. Ahora me miraba con ojos que destilaban traición. En ese momento, juré que no pararía hasta que todos pagaran él por robarme la vida, ella por encubrirlo, y yo por convertirme en el monstruo que siempre temí. Mi nombre es Javier Ruiz, y si alguna vez has sentido que la familia es una jaula dorada que te asfixia lentamente, entonces entenderás por qué esa bala fue mi llave de escape. Nací en el corazón de Madrid, en un apartamento estrecho del barrio de Malasaña, donde el olor a fritanga y a sueños rotos impregnaba las paredes. Mi padre, Antonio Ruiz, era un hombre de esos que la ciudad devora y escupe, un empresario de medio pelo que escaló desde vendedor ambulante hasta dueño de una cadena de bares en Chueca, el epicentro de la noche madrileña. Mamá, por su parte, era la luz que lo sostenía todo, una maestra de primaria con manos callosas y una risa que hacía que los inviernos parecieran primaveras. Todo cambió el año que cumplí 20. Era 2000 Queens. Y Madrid bullía con la resaca de la crisis económica, esa herida abierta que aún supura en las venas de la ciudad. Papá había invertido todo en un nuevo bar, El Eco, un local pretencioso con luces LED y cócteles caros, prometiendo que sería nuestro boleto a la buena vida. Elena, mi hermana menor, acababa de entrar en la universidad, estudiando Derecho en la Complutense, soñando con ser abogada para defender a los desamparados. Yo, el mayor, trabajaba codo a codo con él, limpiando vasos hasta que las manos me sangraban, convencido de que algún día heredaría el imperio familiar. La traición llegó como un mazazo en una noche de tormenta. Recibí una llamada de un proveedor, Javier. Tu padre ha vendido el bar. Todo. A un grupo de inversores catalanes. No te dijo nada, ¿verdad? Mi mundo se derrumbó en ese instante. Corrí a casa, empapado, y lo encontré en el salón, contando billetes con una sonrisa que olía a ron barato. ¿Qué has hecho?, le grité, pero él solo se encogió de hombros. Es negocio, hijo. La familia come gracias a mí. Tú entenderás cuando seas mayor. No entendí. Aquella noche, discutimos como nunca. Le lancé una botella contra la pared, y él me respondió con un puñetazo que me abrió la ceja. Mamá intervino, como siempre, con su voz temblorosa. Basta, por Dios. Somos familia. Pero al día siguiente, ella colapsó en la cocina. Un infarto masivo, dijeron los médicos en el hospital clínico. Estrés, murmuraron, pero yo sabía la verdad, el corazón de mamá no aguantó el peso de su codicia. Murió 3 días después, sin despedirse, dejando un vacío que el dinero de papá no podía llenar. Elena se refugió en sus libros, fingiendo que el mundo seguía girando. Papá lo hizo por nosotros, me dijo en el funeral, mientras la lluvia azotaba el cementerio de la Almudena. Yo la miré, incrédulo,
¿Por nosotros? Nos quitó todo. Elena. El bar era mi futuro. El de mamá era su orgullo. Ella apartó la vista. Y en ese gesto vi la primera grieta, mi hermana. La inocente. Ya sabía más de lo que admitía. Los meses siguientes fueron un infierno de deudas y humillaciones. Papá se mudó a un piso de lujo en Salamanca, rodeado de mujeres más jóvenes que yo y fiestas que duraban hasta el amanecer. Yo, desempleado y roto, me arrastré por bares baratos en Lavapiés, bebiendo hasta olvidar el rostro de mamá. La rabia crecía como una maleza en mi pecho. No era solo el dinero, eran los sueños pisoteados, el honor familiar mancillado. En España, la familia es sagrada, pero la mía se había convertido en un nido de víboras. Una noche, ebrio y solo, encontré en el cajón de mamá un viejo cuaderno. Sus páginas, garabateadas con su letra fina, contaban la historia que papá nunca admitiría. Había falsificado documentos para vender el bar, embolsándose comisiones que nos dejó en la ruina. Javier, mi amor, Silisesto, perdóname por no decírtelo antes. Tu padre ha cambiado. Cuida de Elena. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras juraba venganza. No matarlo. Aún no. Algo peor, hacerlo pagar con su propia moneda. Con el escándalo que destruiría su nuevo mundo de falsedades. Empecé a planear en silencio. Me inscribí en cursos nocturnos de contabilidad en la UNED, trabajando de repartidor para pagar las facturas. Elena me visitaba a veces, trayendo comida casera y excusas para papá. Está arrepentido. Javier. Quiere verte. Mentiras. Yo sonreía, fingiendo reconciliación, pero en mi mente tejía la red. Investigaba sus negocios, sus amantes, sus deudas ocultas. Descubrí que El Eco ahora era un antro de lavado de dinero para un cártel menor de Andalucía, y que papá bailaba al son de tipos con acentos duros y miradas frías. El primer paso fue sutil, un email anónimo al fisco, denunciando irregularidades. Vi las noticias semanas después, redadas en Chueca. Papá interrogado en comisaría. Elena me llamó histérica. Es tu culpa. ¿Por qué lo haces? Justicia, hermana. Solo justicia. Pero ella colgó, y supe que la grieta se ensanchaba. La familia se rompía, y yo era el cincel. Años pasaron así, en una danza de sombras. Madrid me moldeó, sus calles laberínticas me enseñaron a ocultarme, sus plazas bulliciosas a observar sin ser visto. Me convertí en un fantasma en la vida de papá, apareciendo en eventos familiares con sonrisas falsas, recolectando pruebas como un cuervo sus plumas. Elena se graduó, entró en un bufete en Gran Vía, defendiendo a ricachones como él. Únete a mí, me dijo una vez. Podemos olvidar. Olvidar. La palabra me quemaba. No, yo recordaba cada noche, soñando con el disparo que aún no había hecho. Entonces llegó el anuncio, papá se casaba. Con una mujer de 30 años, una modelo ucraniana llamada Olga, en una ceremonia ostentosa en el Ritz. Elena era la dama de honor, yo el invitado incómodo. Ven, Javier. Por mamá, suplicó ella. Fui, no por piedad, sino porque allí, en medio de los flashes y los brindis, ejecutaría el golpe final. Llevaba la pistola en la chaqueta, heredada de un tío olvidado, cargada con balas que compré en un mercado negro de Vallecas. No era asesinato, era catarsis. La recepción era un circo de opulencia, langostinos de Huelva, cava de Rioja. Risas que resonaban como mentiras. Papá, con su smoking impecable, bailaba con Olga, ajeno a la tormenta que se cernía. Elena me interceptó en el pasillo. No hagas locuras, por favor. Sus ojos, idénticos a los de mamá, suplicaban. Dudé, por un segundo. Luego, vi a papá reír, y la rabia me invadió como un río desbordado. Saqué el arma.
Apunté. Disparé. El caos estalló como una bomba en el salón. Gritos ahogados. Copas que se estrellaban contra el suelo. El cuerpo de papá convulsionando en un charco rojo que se extendía como un mapa de mis agravios. Olga chilló. Un sonido agudo que perforó el aire. Y Elena se lanzó sobre mí, arañándome el rostro. Estás loco. Lo has matado. Pero no estaba loco. Estaba liberado. La policía llegó en minutos. Sirenas ululando por las calles de Recoletos. Y me esposaron mientras el mundo giraba en espiral. En la comisaría de Sol. Bajo luces fluorescentes que parpadeaban como mis recuerdos. Declaré sin remordimientos. Fue el hoyo. Me robó todo, mi madre. Mi futuro. Mi alma. El inspector. Un tipo curtido con bigote gris y ojos cansados de ver tragedias madrileñas. Me miró como si yo fuera otro chiflado de la ciudad. Familia. Siempre la peor herida. Elena entró después, pálida como un fantasma, acompañada de su jefe del bufete. No diré nada contra ti, murmuró, pero su voz temblaba de odio contenido. Los días en la cárcel de Soto del Real fueron un purgatorio de cemento y ecos. Compartía celda con un gitano de Triana que robaba coches para alimentar a sus 9 hijos. Y sus historias de honor malagueño me recordaban que la venganza en España no es un capricho, es un deber sagrado, grabado en la sangre desde los tiempos de los moriscos. Le conté mi historia en susurros. Y él asintió. Hiciste bien, chaval. Pero ahora viene lo peor, el vacío. Y vino. Las noticias explotaron. Hijo mata a padre en boda millonaria. Portadas en El País. Memes en Twitter. Debates en tertulias de televisión donde expertos en psicología barata diseccionaban mi patología familiar. Papá sobrevivió. Milagrosamente, la bala rozó el pulmón, pero los cirujanos del Gregorio Marañón lo salvaron. Desde su cama de hospital, demandó mi ruina total, cargos por intento de homicidio, desheredación, un juicio que me dejaría en la calle. Elena se convirtió en la fiscal indirecta. Visitó una vez, con un traje sastre que la hacía parecer una versión fría de mamá. Papá quiere que te pudras aquí. Dice que siempre fuiste el débil. Sus palabras fueron dagas, pero vi el titubeo en sus ojos, culpa, quizás, o miedo a que yo revelara sus secretos. Porque Elena no era inocente. Durante mis investigaciones, había encontrado correos, ella, aconsejando a papá sobre cómo evadir impuestos, firmando como testigo en la venta del bar. Mi hermana, la abogada de los pobres, había vendido su alma por un piso en Chamberí y un BMW. ¿Por qué lo encubriste?, le pregunté, presionando los barrotes. Ella se mordió el labio, un gesto que recordaba de la infancia. Por supervivencia, Javier. Tú eras el soñador, yo, la realista. Mamá murió, y alguien tenía que mantenernos. Realista. La palabra me revolvió el estómago. En España, la supervivencia justifica todo, desde el contrabando en la frontera hasta las mentiras en la mesa familiar. Pero no para mí. Te arrepentirás, le dije. Y ella se fue, dejando un perfume caro que olía a traición. El juicio fue un circo en los juzgados de la Plaza de Castilla. Mi abogado de oficio, un novato con acné y nervios, balbuceaba argumentos sobre provocación emocional. La fiscal, una mujer de acero con tacones que resonaban como veredictos, pintó mi acto como el de un resentido patológico. Testigos desfilaron, proveedores del bar jurando lealtad a papá, amigos de la alta sociedad susurrando sobre mi inestabilidad. Luego, Elena tomó el estrado. Mi hermano amaba a nuestro padre, mintió, con voz quebrada. Pero el dolor lo cegó. Amaba. La ironía me hizo reír en silencio. Papá testificó desde una silla de ruedas, válido pero erguido, con Olga a su lado como un trofeo herido.
Me traicionó mi propio hijo. Por codicia, por envidia. Codicia. Él, que había vendido nuestra herencia por un yate en Ibiza. Quise gritar la verdad, pero mi abogado me contuvo. El veredicto, 10 años. Con libertad condicional posible en 5. Por el intento agravado y el lazo familiar, sentenció el juez. Un viejo con corbata floja que olía a colonia rancia. En prisión. La rabia se transformó en algo más oscuro. Cálculo frío. Leí vorazmente Dostoyevsky en ediciones raídas. Tratados de psicología criminal y planeé el siguiente movimiento. Papá, recuperado, vendió los restos de sus negocios y se mudó a Marbella, lejos de los escándalos madrileños. Elena prosperó, socia en su bufete, casada con un banquero de ojos vacíos. Yo, pudriéndome, tejía alianzas con internos que salían antes, prometiendo favores. Un rumano me enseñó hacking básico, un ex policía, cómo rastrear sin dejar huellas. Salí en 2022, tras 4 años, por buena conducta y una apelación que Elena sí. Ella impulsó en secreto. No por ti, por cerrar el capítulo, me dijo en la puerta de la cárcel, bajo un cielo de plomo. La abracé, fingiendo gratitud, pero mi mente ya volaba, la venganza no había terminado. Papá había envejecido, su imperio reducido a un chiringuito en la Costa del Sol. Olga lo había dejado por un futbolista, y él bebía solo, recordando glorias pasadas. Regresé a Madrid como un lobo herido. Alquilé un cuchitril en Usera, rodeado de inmigrantes que me recordaban mi propia marginalidad. Trabajé de mecánico en un taller chino, ahorrando para mi Arsen un portátil usado, contactos en el bajo mundo, y un plan meticuloso. El objetivo, arruinar a papá financieramente, exponer sus trapos sucios al mundo, y obligar a Elena a elegir familia o verdad. Empecé con lo pequeño. Hackeé sus cuentas nada sofisticado, solo phishing básico y desvié fondos a ONGs de viudas de la crisis. Vi las noticias, empresario madrileño víctima de ciberataque. Él culpó a rivales andaluces, pero yo sonreía en la oscuridad. Luego, filtré documentos a la prensa, pruebas de lavado en el Eco, firmadas por Elena como notaria. El País tituló Escándalo familiar, hija de víctima implicada en fraude. Elena me llamó furiosa para, Javier, nos destruirás a todos. A él primero, respondí. Y a ti, si no confiesas. Silencio. Luego, un sollozo, no sabes nada. Colgué, saboreando el miedo en su voz. Madrid, con su tráfico caótico y sus tapas compartidas, era mi tablero de ajedrez. Cada metro cuadrado guardaba un secreto, el bar donde bebí mi primera traición, la plaza donde mamá me enseñó a volar cometas. Pero el plan se complicó cuando papá contraatacó. Mandó matones a mi taller, 2 tipos con tatuajes de la Costa del Sol que me dieron una paliza que me dejó 3 costillas rotas. Mensaje de tu viejo, gruñeron. En el hospital, con morfina nublando mi mente, juré que el siguiente paso sería letal. No una bala, sino algo peor, la verdad que rompería su fachada para siempre. La paliza me dejó marcado, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Desperté en el hospital 12 de octubre con el sabor metálico de la sangre y una enfermera marroquí que me limpiaba las heridas con manos gentiles. La familia es un veneno lento, me dijo en un español salpicado de acentos del Rif. Asentí, recordando cómo Madrid, esa madre adoptiva implacable, devora a sus hijos rebeldes. Salí con muletas y un fuego renovado, papá no se contentaría con puños. Vendría por mi libertad, mi cordura, todo. Me mudé a un piso franco en Carabanchel, un laberinto de bloques grises donde los vecinos no preguntan. Allí, entre postes descoloridos de Real Madrid y el zumbido de neveras viejas, refiné mi estrategia. Contacté a un periodista freelance, un tipo llamado Raúl de El Confidencial,
que odiaba a los potentados de Marbella. Tengo pruebas, le dije en un café de Atocha, deslizando un USB con extractos bancarios. Pero necesito que salga limpio, apunta a Antonio Ruiz. No a mí. Raúl, con su barba desaliñada y ojos de sabueso, sonrió. En España, la verdad es el mejor escándalo. La bomba estalló una semana después. Artículo viral: El imperio oculto de Antonio Ruiz, lavado de dinero y traiciones familiares. Fotos granuladas de papá con capos andaluces. Elena sellando documentos dudosos. Las redes ardieron. Hashtags como RuizGate inundaron Twitter. Papá negó todo en una rueda de prensa en Marbella, sudando bajo palmeras falsas, calumnias de un hijo desquiciado. Pero el daño estaba hecho, inversores huyeron. Su chiringuito cerrado por inspecciones. Elena apareció en mi puerta una noche de tormenta, empapada y desesperada. Ha sido demasiado lejos. Entró sin permiso, oliendo a Chanel y pánico. Nos sentamos en mi sofá raído, y por primera vez en años, hablamos como hermanos. Papá no es el monstruo que crees, confesó, con voz rota. La venta del bar fue idea mía. Quería que él se retirara, que nos diera una parte limpia. Mentira. O media verdad. Saqué el cuaderno de mamá, lee esto. Él falsificó todo. Tú lo sabías. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo hice por ti, Javier. Estabas tan perdido después de mamá. Pensé que el dinero te salvaría. Salvarme. La palabra me enfureció. ¿Y mamá? ¿Quién la salvó? Ella se derrumbó, sollozando. La odio por dejarme sola con él. En ese momento, vi la multidimensionalidad de mi hermana, no villana, sino superviviente, como yo, pero con máscaras más elegantes. La abracé, un gesto torpe, y susurré: ayúdame a acabar esto. O serás parte del final. Ella se apartó, ojos endurecidos: nunca traicionaré a papá. Salió, dejando el eco de su traición. El contraataque de papá fue maestro. Una demanda civil por difamación, respaldada por abogados de élite en la audiencia provincial. Me citaron. Y en el juzgado, bajo techos altos que recordaban catedrales de justicia ciega, él testificó de nuevo. Mi hijo es un mentiroso patológico. Todo por herirme. Produjo cartas falsas, supuestamente mías, pidiendo dinero a cambio de silencio. El juez, impresionado, me multó con 50.000 euros que no tenía. Quiebra total. Hundido. Busqué refugio en los bajos fondos. En un bar de Malasaña, el mismo donde empezó todo, conocí a Luis, un ex socio de papá traicionado años atrás. Antonio me arruinó, gruñó, con cicatrices en las manos de peleas olvidadas. Únete a mí. Le quitaremos lo último. Luis era el mediador perfecto, gris, ambicioso, con contactos en la Guardia Civil. Planeamos sabotear su nuevo negocio, un club nocturno en Puerto Banús, financiado con préstamos turbios. La operación fue un baile de riesgos. Yo volé a Málaga en un bus nocturno, corazón latiendo como tambores flamencos. Luis hackeó el sistema de reservas. Yo planté evidencia en los aseadores, bolsitas de cocaína en los váteres VIP. La redada fue espectacular, helicópteros sobre la Costa del Sol. Papá arrestado en pijama. Elena volando desde Madrid para representarlo. Libertad bajo fianza. Logró ella. Pero el escándalo lo dejó en ruinas. Bancos embargaron su casa, amigos lo abandonaron como ratas. Regresé a Madrid eufórico. Pero el júbilo duró poco. Una carta anónima llegó para "O tu hermana muere". Fotografías de Elena saliendo del bufete. Un coche negro siguiéndola. Papá, acorralado, jugaba sucio. Llamé a Luis: protégela. Él accedió, pero a cambio de más, quiero su cabeza. No solo su dinero. Dudé. Elena era veneno, pero sangre de mi sangre.
La confronté en un parque del Retiro, bajo sosis que susurraban secretos. Papá te amenaza, le dije. Ella palideció, lo sé. Pero no parará. Cree que tú lo mataste en esa boda. La confesión salió a borbotones, papá, paranoico tras el disparo. Había contratado guardaespaldas para protegerse de mí. Pero uno de ellos, un mercenario serbio, había malinterpretado órdenes, siguiendo a Elena por error. Dile que pare, supliqué. O lo haré yo, de una vez. Ella negó, no puedo. Me necesita. Necesita. El lazo tóxico que nos unía a todos. Esa noche, solo en mi piso, el peso me aplastó. La venganza, que imaginaba catártica, era un ciclo de dolor. Mi rabia alimentaba la suya. Su miedo la mía. Soñé con mamá. Su rostro sereno acusándome, esto es justicia. Hijo. Desperté sudando. Pistola en mano. No contra ellos, contra mí. Pero el amanecer trajo claridad, el clímax se acercaba. Invité a papá a Madrid, bajo pretexto de paz. Hablemos, por Elena. Aceptó, ciego a la trampa. Nos encontramos en el Eco, ahora un tugurio decadente bajo nueva gerencia. Él llegó en taxi, encorvado, el león convertido en gato viejo. Hijo, dijo, voz ronca, has ganado. Toma lo que queda. Mentira. En su maletín. No dinero, sino un revólver. Por si intentas algo. Risa amarga. Brindamos con cervezas tibias. Y hablé por mamá. Por el bar. Por todo lo que robaste. Él se tensó, fue por supervivencia. La crisis nos mataba. Discutimos. Voces elevándose como en los viejos tiempos. Tú mataste a mamá. Grité. Él contraatacó, y tú la mataste con tu debilidad. El puñetazo vino primero, el mío, segundo. Rodamos por el suelo, entre mesas astilladas, hasta que saqué la pistola. Apunté, dedo temblando. Acaba, Javier, jadeo. Dudé. Y entonces, la puerta se abrió, Elena, con ojos desorbitados. Elena irrumpió en el bar como un vendaval. El rostro demacrado por noches sin dormir y lágrimas no derramadas. Basta, chilló, interponiéndose entre el cañón y el pecho de papá. Su llegada fue un torbellino, había seguido a su guardaespaldas, intuido la trampa. Si lo matas, nos matas a todos, suplicó, voz quebrada por el pánico. Papá, en el suelo, tosiendo sangre de un labio partido. La miró con gratitud perversa, hija. Aléjate de él. Yo bajé el arma. No por piedad, sino por el shock de verla allí. Vulnerable. Humana de nuevo. Nos sentamos en una mesa coja. El bar vacío salvo por un camarero indiferente que fingía limpiar. El aire olía a cerveza rancia y a promesas rotas. Hablemos de verdad, propuse, guardando la pistola. Papá, limpiándose la boca con una servilleta, accedió con un gruñido. Elena, temblando, sirvió 3 chupitos de orujo por la familia. Bebimos, y el licor quemó como confesiones pendientes. Papá habló primero, voz ronca por años de humo y mentiras. La venta del bar no fue traición. Era 2000 queens, Javier. Los bancos nos ahogaban. Si no vendía, perdíamos todo, la casa, la educación de Elena, tu futuro. Mentira parcial. Saqué el cuaderno de mamá, ella lo sabía. Y murió por eso. Él lo tomó, dedos temblorosos, y leyó en silencio. Lágrimas, genuinas por primera vez, rodaron por sus mejillas surcadas. La amaba, hijo. Más que a nada. Pero el miedo me convirtió en esto. Elena intervino. Voz suave como una abogada en corte, yo redacté los papeles. Pensé que era legal. Un atajo. Cuando mamá murió, culpé al estrés. Pero en el fondo sabía que era por nosotros.
Nosotros. La palabra colgaba como una soga. Te encubriste por miedo a la pobreza, acusé. Ella asintió, sí. Y ahora, mira, socia en un bufete, pero sola. Mi marido me dejó por el escándalo. Papá, solo en Marbella. Tú, un fantasma. El ciclo, venganza engendrando vacío. Horas pasaron en ese antro, desentrañando hilos. Papá confesó el lavado, deudas con andaluces. Pensé que era temporal. Elena admitió firmar bajo coacción, me amenazó con desheredarme. Yo revelé mis sabotajes. El email al fisco. El USB a Raúl. No excusas. Solo verdad cruda. Madrid, afuera. Rugía con tráfico y risas ajenas. Indiferente a nuestro drama. Podemos parar, propuso Elena. Demanda retirada. Dinero devuelto. Empezar de cero. Tentador. Imaginé una vida normal, un bar propio en Lavapiés, cenas dominicales sin veneno. Pero la rabia. Esa bestia dormida. Rugió. ¿Y mamá? Se la devuelve. Papá bajó la cabeza, nunca. Pero puedo compensar. Ofreció 200.000 euros. Restos de su fortuna. Dudé. El peso de la pistola en mi bolsillo como ancla. Acepté. Verbalmente. Pero en mi mente. El plan mutó, no muerte, sino ruina total. Exposición pública que los marcara para siempre. Salimos al amanecer. El sol tiñendo el cielo de rosas y naranjas. Como un lienzo de Velázquez manchado de sangre. Nos abrazamos en la Puerta del Sol. Turistas cliqueando fotos ajenas a nuestro armisticio frágil. Familia. Murmuró papá. Falso. Elena me dio su número, llámame. De verdad. Se fueron en taxi, dejándome solo con el eco de sus confesiones. Pero la paz duró un parpadeo. 2 días después, Raúl llamó, tu viejo contraatacó. Demandó al periódico por difamación. Y mencionó pruebas contra ti. Pruebas. Recordé las cartas falsas en el juicio. Papá jugaba doble, fingir arrepentimiento mientras afilaba el cuchillo. Furioso. Irrumpí en el bufete de Elena en Gran Vía. Ella, en su oficina acristalada con vistas a la Cibeles, me recibió con frialdad, fuera. Javier. Esto es profesional. ¿Profesional? Me traicionas de nuevo. Ella suspiró. Cerrando la puerta, papá me pidió que lo represente. Es mi cliente. Conflicto puro, lealtad dividida. El mediador roto. Elige. Exigí. Lágrimas, no puedo. Si lo dejo, pierdo todo. Salí. Corazón en llamas. La venganza renació. Más afilada, hackearía su bufete. Filtraría sus casos turbios. La arrastraría al barro con él. En Usera, con ayuda de Luis ahora aliado inquebrantable, planeamos el golpe. Él trajo un experto en ciberseguridad, un pakistaní de Lavapiés llamado Amir, que accedió al servidor del bufete en una noche de insomnio. Archivos, casos de evasión fiscal para clientes como papá. Sobornos disfrazados de honorarios. Esto la hunde, dijo Amir, ojos brillando. Lo enviamos a un blog anónimo, Corrupción en despachos madrileños, la hija del escándalo. El backlash fue inmediato. Elena llamada a declarar ante el colegio de abogados, su carrera en jaque. Me contactó histérica, eres un monstruo, ¿por qué? Porque elegiste mal, respondí. Papá, desde Marbella, mandó un mensaje, te mataré por esto. Vacío. La familia. Ese constructo sagrado en la cultura española, fiestas de Navidad con pavo y rencores, se desintegraba en átomos de odio. Buscando consuelo, visité la tumba de mamá en la Almudena. Bajo cipreses centenarios, deposité flores robadas de un mercado, lo siento. Mamá. Estoy perdido. El viento llevó mis palabras. Y en ese silencio, el arrepentimiento me rozó, ¿era yo el traidor? La venganza. Prometedora de justicia.
solo multiplicaba el dolor. Regresé a Madrid con dudas. Pero el clímax se cernía, una reunión familiar forzada, orquestada por Luis para negociar. La cena fue en un restaurante de la Latina. Antro de sombras y vino tinto. Papá, Elena y yo, alrededor de una mesa de madera astillada. Platos de callos humeaban, pero el apetito faltaba. Acabemos esto, propuso papá, voz temblorosa. Confesiones fluyeron, su juventud pobre en los suburbios de los 80. El miedo a la ruina post-2008. Mi propia ceguera juvenil. Elena lloró, somos tóxicos. Pero nos queremos. Queremos. La palabra dolía. Entonces, el twist, Luis entró. No como aliado, sino con una grabadora. Todo grabado. Para la policía. Traición doble. Papá palideció, tú. El socio. Luis sonrió, sí. Y ahora, por mi silencio, quiero el 50% de lo que quede. Extorsión. Mi plan, pervertido. Saqué la pistola. Caos estallando, platos volando. Gritos. Disparé al aire. Luis huyó riendo. Elena, herida en el brazo por una astilla. Me miró con horror, nos has destruido. La sangre de Elena manchó la mesa como un estandarte de mi fracaso. El disparo al techo había sido instintivo. Un rugido de furia contra la traición de Luis. Pero el precio fue inmediato, sirenas acercándose por las callejuelas de la Latina. Luces azules parpadeando como juicios divinos. Papá, pálido, ayudó a Elena a levantarse. Corre. Hijo, no dejes que nos lleven a todos. Por primera vez, su preocupación era genuina. No por él, sino por nosotros. Dudé. Pistola humeante en mano. Mientras el pánico me atenazaba. Huí por los pasadizos del barrio. Corazón martilleando contra costillas como un preso escapado. Madrid, esa amante traicionera. Me ocultó en sus sombras, saltevallas. Me perdí en tabernas de flamenco donde guitarras lloraban mis pecados. Al amanecer, me refugié en un albergue de lavapiés, pagando en efectivo a un dueño argelino que no hacía preguntas. Allí, temblando de adrenalina y culpa, llamé a Elena desde un teléfono desechable, lo siento. ¿Estás bien? Silencio. Luego un sollozo, en el hospital. Bala perdida. Pero, ¿por qué? Javier, Luis era tu amigo. Amigo. La palabra me revolvió. Luis, el mediador gris, había jugado sus cartas, extorsionar a papá con las grabaciones, venderme como chivo expiatorio. Llamé a Amir. El jeque, encuéntralo. Horas después. Coordenadas, un piso en Vallecas. Fui solo. Pistola cargada. Rabia transmutada en hielo. La puerta cedió con una patada. Luis, contando billetes, levantó la vista sorprendido. Javier, socio. No terminó. Lo golpeé, puño conectando con mandíbula, y lo até a una silla. Habla. ¿Desde cuándo? Confesó entre gemidos, desde el principio. Tu viejo me contactó en prisión. Ofreció pasta por sabotearte. Twist brutal, papá. No víctima, sino titiritero. Había orquestado el ciclo, la paliza en el taller, las cartas falsas, incluso el arrepentimiento en el bar. Quería quebrarte, no matarte. Demostrar que eras el débil. Débil. La palabra me enfureció. Le rompí los dedos, uno a uno, hasta que gritó la ubicación de las grabaciones, un cloud en Barcelona. Lo dejé vivo, sangrando. Un mensaje para papá, vengo por ti. Regresé al centro. Menté un torbellino. Elena salió del hospital con el brazo en cabestrillo. Pero su mirada era acero, la policía te busca por agresión y evasión. Papá niega todo. Claro. Él, el superviviente. Siempre un paso adelante. Me escondí en Carabanchel, planeando el clímax final. No bala, sino exposición total, hackear el cloud,
filtrar no solo sus crímenes, sino los míos, en un acto de catarsis pública. Si caigo, que en todos, murmuré al espejo, rostro demacrado como un Cristo de El Greco. El asalto al Cloud fue nocturno, con Amir en remoto. Accedimos, videos de la cena, confesiones de papá sobre lavado, mis amenazas grabadas. Sube todo a Wikileaks, ordené. Pero Amir dudó, esto te hunde, hermano. Prisión de por vida. Prisión. Ya estaba preso en mi odio. Hazlo. Al amanecer, el mundo explotó, escándalo Ruiz, familia confiesa crímenes en cinta filtrada. Videos virales. Debates en La Sexta. Manifestaciones frente al Ritz recordando la boda sangrienta. Papá fue arrestado en Marbella, esposado en su yate, cara en portadas como un rey depuesto. Elena, suspendida del bufete, se refugió en casa de una tía en Toledo. Me llamó, has ganado. Pero perdimos todo. No gané. El vacío me devoraba, amigos desaparecidos, trabajo evaporado. Yo un fugitivo en mi propia ciudad. Madrid, con sus fuentes cantarinas y sus bares de vermú, me escupía ahora, indiferente. El clímax llegó en la Plaza Mayor, bajo un cielo de tormenta. Papá, liberado bajo fianza, me citó allí, acabemos como hombres. Fui, pistola en cintura, rodeado de turistas y palomas. Él esperaba en una terraza, solo, envejecido prematuramente. Hijo, dijo, voz quebrada, la filtración. Fue mi fin. Pero tú, ¿por qué no paraste? Nos sentamos, lluvia fina cayendo como lágrimas divinas. Por mamá. Por justicia. Él rió amargamente, justicia es ilusión. Yo robé por miedo, tú, por rabia. Somos iguales. Elena apareció entonces, cojeando ligeramente, un paraguas en mano. Basta de ciclos. Traía papeles, renuncia a herencias, testamento redistribuyendo todo a causas benéficas viudas de la crisis, como mamá. Empecemos de cero. Sin dinero, sin mentiras. Papá firmó, ojos húmedos, perdóname. Yo dudé, el peso de años aplastándome. Firmé, pistola cayendo al suelo con un claim metálico. Pero el twist final golpeó como rayo, mientras firmábamos, sirenas. No por mí, sino por Luis, muerto en su piso sobredosis, o eso dirían. En su bolsillo, una nota, Javier me mató. Montaje perfecto de papá, última jugada. La policía irrumpió, me esposó ante ellos. Homicidio, gritaron. Elena sollozó, no, fue suicidio. Papá, impasible, susurró, ahora sí, justicia. En el furgón, bajo lluvia torrencial, vi Madrid alejarse, Cibeles llorando, sol bullendo. Arrepentimiento me invadió, tardío y amargo. La venganza, ese fuego purificador, había quemado todo, familia, honor, yo mismo. Pero en la celda, años después, Elena visitaría, trayendo fotos de un bar nuevo en Chueca, el eco renacido, regentado por ella. Por mamá, diría. Y en ese hilo frágil, hallaría redención. No. Espera. ¿El verdadero clímax aún pendía? En prisión. Recibí una carta de papá, no fue yo. Luis se mató por miedo. Perdóname de verdad. Twist, inocencia parcial. Pero demasiado tarde. Mi decisión disparar primero en la boda había sellado destinos irrevocables. Los años en Soto del Real se estiraron como goma elástica, cada día un eco de lo perdido. Madrid, esa sirena distante. Me alcanzaba en visitas esporádicas, Elena, ahora dueña de El Eco renacido, con un novio gitano que tocaba guitarra en las noches. Vida nueva, decía, mostrando fotos de un jardín en su piso de Malasaña, flores que mamá habría amado. Papá, libre tras apelaciones,
Se mudó a un pueblo en Extremadura, cultivando olivos en tierra árida. Arrepentido, aseguraba ella. Escribe cartas que no envía. Yo, en cambio, cultivaba sombras. La condena por homicidio de Luis, montado o no, me dio 8 años más. Pero el alma ya estaba sentenciada. En el taller de la prisión, tallaba cucharas de madera, cada una un fragmento de rabia esculpida. Psicólogos venían, con libretas y sonrisas falsas, háblame de la traición. Hablaba del bar vendido, del infarto de mamá, del disparo en el Luis. Venganza es un espejo, decían. Lo era, reflejaba mis grietas, no las suyas. Elena visitaba mensualmente, trayendo paquetes de jamón de jabugo y noticias. El bufete me readmitió, pero elegí el bar. Por ti. Mentira amable. En realidad, el escándalo la había marcado. Clientes la miraban de reojo. Susurros en Gran Vía. Siento el ciclo, confesaba. Mano en el cristal divisorio. Yo asentía, yo lo empecé. Verdad. Mi hook inicial, esa bala en la boda, había desatado la cadena, su carrera en ruinas. Papá exiliado. Yo encadenado. Una visita cambió todo. Papá vino, encorvado, con bastón y ojos hundidos. Hijo, murmuró, voz como grava. No nos tocamos, el cristal era barrera y puente. La nota de Luis. La escribí yo. Para proteger a Elena, si algo salía mal. Confesión final, él, el titiritero, había forjado la muerte para cerrar el círculo, creyendo que me hundiría solo a mí. Pensé que te rompería, que pararías. Romperme. Lo hizo. Lágrimas mías, raras, cayeron, y tú, ¿qué rompiste? Él habló horas, infancia en posguerra, hambre en los 50, la crisis del 92 que lo endureció. Temí ser pobre de nuevo. Robé para daros alas. Alas cortadas. Elena, escuchando por altavoz. Intervino, papá. Basta. Javier, perdónalo. Nos perdonamos. Perdón. Palabra española por excelencia. En misas y corridas. Pero escurridiza como anguila. Lo intenté por mamá. Él sonrió. Frágil por todos. Salió. Y algo se aflojó en mí. Meses después. Apelación exitosa. Pruebas de suicidio de Luis. Nota falsificada expuesta. Libertad condicional. Elena me recogió en la puerta, abrazándonos bajo sol de diciembre. Madrid nevada como en postales. Bienvenido a casa. Casa, el eco. Luces tenues. Clientes riendo. Papá esperaba en una mesa. Olivos en una maceta como ofrenda. La cena fue tensa. Vinos de La Rioja aflojando lenguas. Hablamos de futuro, yo, socio en el bar, Elena, madre pronto, papá, abuelo en Extremadura. Sin dinero sucio, juramos. Pero las cicatrices quedaban, mi mano temblaba al servir copas. Recordando la pistola, Elena evitaba miradas en la barra. Ecos de juicios, papá tosía, pulmón herido por mi bala. Un año después, el clímax residual, un cliente, eco de pasados, reconoció a papá. Pelea en el bar, vasos rotos, policía. Pero esta vez, unidos, Elena defendiendo, yo calmando, papá pagando. Familia, dijimos. No perfecta, sino real, multidimensional, herida, resiliente. En noches solitarias, camino por Madrid, retiro al alba, sol al mediodía y siento el peso levantarse. La venganza, ese drama psicológico que me devoró, enseñó, traición engendra odio. Pero perdón, frágil, reconstruye. Mamá, desde algún cielo castizo, sonreiría. Yo, Javier Ruiz, sobreviviente, sirvo otra ronda. La vida, amarga como orujo, pero con promesas de amanecer. Hijo, Silis esto. Recuerda, la sombra de la traición pasa.
Pero la luz de la redención quema más fuerte. En España, bailamos con demonios, pero al final, abrazamos.